El hambre emocional. Sé que muchas veces ya han existido talleres respecto a este tipo de temas, pero el día de hoy me gustaría traerles una perspectiva un poco distinta en la cual nos podamos enfocar en esta hambre emocional para determinar si es nuestra amiga o es nuestra enemiga. Entonces, pues bueno, lo que trataremos de abordar el día de hoy y lo que nos llevaremos de este taller, primero es comprender qué es el hambre emocional. Como tal, qué significa, cómo se siente, etcétera, y por lo tanto identificar cómo es que se manifiesta en nuestra vida en diferentes ámbitos, aspectos, cuáles son las diferencias, por ejemplo, con el hambre física. También aprenderemos a escucharla como una aliada y lo más importante es que nos llevaremos herramientas prácticas para poder gestionarla en nuestro día a día. Entonces, bueno, si estamos listos, vamos a comenzar y quisiera que primero nos preguntáramos qué es el hambre emocional. Y para responder esta pregunta, les traigo 3 características o 3 definiciones de qué es el hambre emocional. La primera es que el hambre emocional como tal es un indicador de que algo nos falta o nos sobra, como tal, no hay más. El segundo es que es una respuesta natural del cuerpo para buscar equilibrio. Y el tercero es que está relacionada con nuestras emociones y no con el hambre fisiológica. Entonces, pensemos en el hambre sin tratar de entender si es emocional o física. El hambre, ¿qué es lo que nos dirá? ¿No? El hambre como tal es como si levantáramos una banderita roja o tocáramos una campanita o un timbre para poder avisar algo. Eso es lo que nuestro cuerpo hace con el hambre. Es una señal o literalmente un llamado que nos está diciendo o que nos está pidiendo algo. En este caso, muchas veces tenemos hambre y por lo tanto el cuerpo empieza a mandarnos señales como nos ruge el estómago, nos ponemos de malas, a lo mejor nos sentimos ya mareados, nos duele la cabeza y esa es una banderita que el cuerpo está mandando para decirnos, oye, creo que nos hace falta comer, oye, creo que nos hace falta glucosa, oye, creo que ya van varias horas y no hemos comido nada, ¿no? Pero en cuanto al hambre emocional, tal vez lo que nos está tratando de decir el cuerpo no es que nos hace falta alimento, sino que más bien nos hacen falta cosas a nivel emocional o a nivel social, que nos hacen falta o que nos sobra. Entonces, para empezar, quisiera que partiéramos de esta definición. El hambre simplemente es un indicador natural, es una respuesta natural que nos lleva hacia un estado de equilibrio, ¿no? Sin comida y sin hambre, entonces nos morimos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el hambre física y el hambre emocional? Vamos a ver. Creo que muchas veces nos han planteado que comer cuando estamos tristes está mal, comer cuando estamos ansiosos está mal, comer desde la emoción está mal y solamente es necesario y es importante comer cuando sí o sí estamos con hambre e incluso ya nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Pero hoy vamos a tirar esta definición de que el hambre física es el hambre buena y el hambre emocional es el hambre mala. Vamos a ver primero las diferencias de estos dos tipos de hambre. Primero, el hambre física es gradual y es paulatina. Si se dan cuenta, cuando desayunamos a las 7 de la mañana, por ahí de las 3 de la tarde ya como que nos va doliendo el estómago, nos vamos sintiendo de malas, nos vamos poniendo débiles, pero no empieza como una señal de urgencia, empieza como una escalerita que va subiendo en intensidad. Es decir, si ahorita me da hambre y yo desayuné a las 6 de la mañana, yo le puedo decir a mi cuerpo, oye, aguántame un momentito, por favor, y comemos ya en una hora, ¿no? Si en una hora yo no le doy de comer, entonces me va a volver a pedir, oye, creo que ya tenemos más hambre, ¿no? Y así va a ir subiendo el volumen de este indicador.
La segunda característica del hambre física es que puede esperar un poco a que la satisfagas, como este ejemplo que acabamos de ver. Si ahorita tengo hambre, no pasa nada si yo le digo a mi cuerpo, oye, dame chance, en una hora comemos. Está bien, me va a aguantar porque no es una urgencia. En tercer lugar, es que no hay antojos específicos y esta hambre está abierta a opciones de comer. Es decir, si tengo hambre en este momento y tú, Fernanda, me dices que traes una manzana y me la ofreces, yo te voy a decir, ah, ok, muchas gracias, ¿no? Eso me va a ayudar con mi hambre. Y no hay antojos específicos, es decir, el hambre física no me da a fuerzas por un churro relleno de cajeta, ¿no? No hay antojos específicos, sino que la puedo suplir con cualquier alimento que esté a mi alcance porque es una necesidad física. Y después, la sensación desaparece al comer y sentimos plenitud. Una vez que ya comí esa manzana que Fernanda me ofreció, entonces me voy a sentir bien y chance no es una comida fuerte, que ya tendría que hacerla a las 3 de la tarde, pero sí puedo esperar a lo mejor una hora más para comer mi comida en forma, ¿no? Y me voy a sentir plena, me voy a sentir bien. La última característica es que en el hambre física no hay sentimientos de culpa después de comer. Es decir, me comí la manzana o me comí unas almendras o me comí lo que sea que haya comido en ese momento y después continúo con mi vida, no me quedo estancada como en esta sensación de chin, tal vez no me lo hubiera comido, chin, hubiera sido mejor si buscaba algo más, si le decía que no le aceptaba la manzana a Fernanda, etcétera. ¿Ok? Después vamos a comparar esto con el hambre emocional. El hambre emocional, a diferencia de la física, es repentina, es decir, es literalmente una urgencia y aparece de un momento a otro. Son como estas ganas de necesito, 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 ¿no? Inmediatamente. No puede esperar, es decir, si yo le digo a mi cuerpo, oye, en una hora nos comemos ese churro, mi cuerpo me va a mandar muy lejos y me va a pedir el churro, por ejemplo, con urgencia. En tercer lugar, los antojos son específicos y esta es una de las características más importantes porque en el hambre emocional nuestro cuerpo nos pide generalmente carbohidratos, azúcares, cosas grasosas, ¿no? Cuando es hambre emocional, difícilmente se nos va a antojar, por ejemplo, una manzana, ¿no? O unas nueces o unas almendras. Generalmente vamos hacia alimentos mucho más copiosos como pan, chocolates, papitas con chile, antojitos, etcétera. Entonces, son antojos específicos. Otra de las características es que no quedamos satisfechos, no quedamos bien después de comer, porque ya me eché mi churro con cajeta y ahora le estoy echando el ojo a unos cacahuates que tengo guardados en la alacena. Entonces, después de comer esto, a fuerzas voy a necesitar más y más. Y después de comer, claro, viene este sentimiento de culpa, de vergüenza, como de tal vez no debía haberme comido eso, ¿no? Y entonces, pues se vuelve un ciclo porque esta culpa nos lleva probablemente a necesitar con más urgencia volver a comer algo más. Y aquí quiero que definamos algo. El hambre física no solamente nos da con cosas saludables, ¿no? Y el hambre emocional no necesariamente nos da con cosas no tan saludables. No tiene nada que ver la comida con el hambre física y el hambre emocional, sino el contexto y la situación. Y algo más que nos puede ayudar mucho a identificar si es hambre física o hambre emocional es el contexto de entender hace cuánto tal vez comí, ¿no? Si ahorita ya son las 5 de la tarde y yo les cuento que desayuné a las 7 de la mañana, probablemente después de todas estas horas de ayuno, entonces lo que yo siento ahora es hambre física porque mi cuerpo literalmente me está pidiendo
energía y nutrientes para poder continuar con mi vida. En cambio, si yo les cuento que ya comí hace una hora y ahorita ya me estoy muriendo de hambre, entonces probablemente no sea hambre física y habrá que cuestionarnos qué tipo de emociones me está generando esta hambre. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y acá podemos ver a una niña chiquita y un bebecito. Y quise poner esta imagen porque se une mucho a esta frase que les pegué arriba, que es la comida como nuestro primer autorregulador. Y quiero que pensemos en estos bebecitos, esta niña también, y que piensen en sus familiares, las que son mamás o los que son papás, en ellos o en bebecitos que crecieron a su alrededor, y que recordemos cómo es que los bebés se calman. ¿Cómo es que un bebé se puede calmar en su infancia o si es un recién nacido? Pues el primer regulador que nosotros como seres humanos tenemos es la comida. Pensemos en un recién nacido, cuando está llorando, ¿qué es lo primero que se hace con él? Pues se le da leche, ¿no? Y cuando le damos leche, la mamá no solamente le está proveyendo de nutrientes a través de la leche materna o de alimento, sino que también al recibir pecho, el bebé está recibiendo seguridad, comodidad, sentido de protección, sensación de amor y muchos de estas emociones agradables. Cada uno de nosotros, pues fue un bebé, evidentemente, y tuvimos este regulador que fue la comida, que fue nuestro primer regulador. Entendiendo que un regulador es una herramienta que nos pasa de un estado incómodo a un estado de seguridad y de tranquilidad. Entonces, qué impactante que nuestra primer herramienta en la vida de todos y cada uno de nosotros para poder tranquilizarnos fue la comida. Y con esto quiero darles a entender que no está mal que usemos la comida para poder regularnos, porque está en nuestra naturaleza. Eso se hace. Lo que está mal es cuando la comida se vuelve nuestro único medio para regularnos y para llegar a un estado de equilibrio o de sensación de tranquilidad, de placer, de amor y de seguridad. Entonces, aquí es cuando deberíamos cuestionarnos qué tan saludable está siendo nuestra hambre emocional, entendiendo que no es que el hambre emocional sea nuestra enemiga, más bien es nuestra aliada, pero tendríamos que entender en qué momentos escucharla y cómo reaccionar ante ella. Acá les puse otra imagen que me gusta mucho, que es un vaso con leche. Y es como si, por ejemplo, yo le preguntara a Carlos, yo estuviera con Carlos platicando y de repente le digo, oye Carlos, fíjate que me está dando mucha sed. ¿Me podrías regalar un vaso con agua, por favor? Y entonces viene Carlos y me ofrece un vaso con leche. ¿Ustedes creen que la sed se me quitaría? No. Sí, ya vi sus cabecitas. No, evidentemente la sed no se me quitaría porque mi cuerpo me está pidiendo agua, no leche. Entonces, esto se relaciona con el hambre emocional porque muchas veces nosotros usamos la comida para solucionar algo que es emocional y nunca se va a quitar este vacío a través de la comida cuando mi vacío es emocional. Sería inútil tratar de llenar con comida algo que es emocional. Sería como tratar de hidratarme y de quitarme la sed que tengo con leche en lugar de con agua.
¿Por qué es importante escuchar el hambre emocional? Primero, entendamos que efectivamente el hambre emocional es nuestra aliada y contrario a lo que muchos de nosotros pensamos, es una herramienta para poder entender qué es lo que nos está faltando o qué es lo que nos está sobrando. El hambre emocional nos ayuda a hacer una pausa y a reflexionar, a cuestionar, a tratar de hacer preguntas que nos lleven a entender cómo me estoy sintiendo, de qué estoy huyendo, qué es lo que estoy buscando, cómo me estoy sintiendo, cómo fue que este evento me hizo sentir o qué me hizo pensar. Y es una invitación a hacer este tipo de reflexión. Es también una puerta para poder conocer nuestras emociones, porque a ver, ¿cuántos de nosotros cuando hemos estado tristes vamos corriendo por unas galletas o por unas papitas o por un antojito porque las penas con pan son menos, ¿no? Literalmente, eso es lo que nosotros decimos siempre. Y creo que esto es muy importante porque lejos de poder trabajar estas emociones, lo que estamos haciendo es como tratar de poner un curita que resane, entre comillas, la verdadera herida o el verdadero hueco que estoy teniendo ahí. Entonces, por eso es una puerta para conocer nuestras emociones, porque tenemos que escucharlas en lugar de taparlas. Y por último, señala también nuestras necesidades no satisfechas. Y esto es súper, súper vital e importante porque se relaciona con lo del vaso de agua y el vaso de leche que les decía. Muchas veces estos huecos los tratamos de tapar con la comida, pero va a ser inútil. Así es que tenemos que ser conscientes de cuál es mi verdadera necesidad o cuál es la verdadera carencia que nosotros tenemos. Me voy a cambiar de diapositiva a la primera herramienta que se van a llevar el día de hoy. Y esta herramienta es simplemente una pregunta, una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿de qué tengo hambre en realidad? ¿Tengo hambre de sueño o de descanso? ¿Necesito un abrazo o conexión emocional con alguien o simplemente hablar con alguien? ¿Quiero expresar mi enojo o frustración? Quiero hacer cambios en mi vida, me siento aburrido con mi vida, me siento disgustado con mi estilo de vida actualmente. ¿De qué tengo hambre en realidad? Y esta es una de las herramientas más poderosas que podemos encontrar en cuanto al hambre emocional, porque nos permite entender que mi hambre emocional no es de comida. Mi hambre emocional es de cualquier otra cosa. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. Imagínense que yo llego súper cansada de un día muy, muy agitado en el trabajo, del trayecto lleno de tráfico, de muchísimos pendientes, estoy muy cansada, me he desvelado esta semana y yo llego en la tarde, noche a mi casa cuando ya acabo de comer y lo primero que quiero es unas galletas, pero también quiero unas papitas, pero también se me antoja un pan, etcétera. Yo llego a mi casa y la pregunta que aplico es esta herramienta que es ¿de qué tengo hambre en realidad? En ese momento, con ese contexto y con esas situaciones que les estoy contando, probablemente de lo que yo tengo hambre en realidad es de descansar, ¿no? De tirarme en mi cama, descansar, ponerme cómoda, estar tranquila, olvidarme de los pendientes del día y de descansar. Pero Leticia nos dice, tengo hambre de un abrazo y estar en contacto con otras personas. Claro, claro, Leti, eso es una necesidad muy común que muchas veces tratamos de llenar con comida, pero es inútil, ¿no? Es como si tratáramos de que una galleta con chocolate supliera este abrazo o esta conversación continua con las demás personas, ¿no? Y en el ejemplo que les estoy dando, probablemente
esa sensación de yo querer buscar algo y buscar algo que me dé placer o saciedad en la boca por cómo sabe y la textura y etcétera, en realidad no es mi necesidad principal. De que sabe rico, pues sí va a saber rico, ¿no? Pero mi necesidad principal es llegar a mi casa, tirarme en mi cama, ponerme mi pijama, darme un baño para estar tranquila y silenciar un poco los pendientes de ese día tan estresante. Si yo hiciera lo contrario, si yo me comiera todas esas cosas que tuve el impulso, de acuerdo a mi hambre emocional, ¿cómo creen que me sentiría? Los leo en el chat también. ¿Cómo creen que me sentiría si yo llego y me como esas cosas que mi hambre emocional me indicó? Probablemente por un pequeño fragmento me sienta bien, ¿no? Sepa rico y pues ya está. Pero eventualmente va a venir la culpa. ¿Por qué comí eso? No debía haberme comido eso, me siento súper llena, ni siquiera se me antojaba, ni siquiera me gustan, ¿no? Esas galletas. Culpables de haber comido de más. Exacto, Sandy. Y lo peor de todo, me seguiría sintiendo cansada. Estamos de acuerdo. Porque lo que en realidad yo necesitaba en ese momento era descansar y dormir. Y pues ahora, después de comer todo eso, me siento culpable, me siento cansada, me siento triste y la solución, pues no fue tener esta ingesta emocional, ¿no? Vamos a pasar a estas reflexiones sobre que el hambre emocional puede ser una forma de evitar emociones incómodas. Por ejemplo, tristeza, enojo, ansiedad. Y cuando nosotros identificamos estas emociones, podemos procesarlas. No podemos sanar algo que no nos permitimos sentir. Y la segunda herramienta y la segunda pregunta que les entrego como ejercicio práctico es preguntarnos de qué emoción estoy huyendo. Piensen en el último evento que tuvieron de una ingesta emocional, que identifican que fue hambre emocional y con todas las características que hemos visto hasta ahora. Identifiquen en esa emoción, en ese momento, perdón, de qué emoción estaban huyendo. Pensemos en el contexto también que envuelve a esa conducta, ¿no? A lo mejor habían tenido un día súper pesado, a lo mejor estaban súper enojados con el jefe, la jefa, y pues chin, se tuvieron que tragar el enojo y no poder decir nada, ¿no? Y a lo mejor un día antes también se pelearon con su pareja, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, o a lo mejor simplemente fue un día triste. El contexto nos habla mucho también de cuándo se van detonando estas ingestas emocionales y cuándo se detona mi hambre emocional. Porque la mayoría de las veces el hambre emocional me ayuda a poder sobreponer algo placentero, que es la comida, sobre algo que es doloroso, que es la emoción, la tristeza, el enojo y la ansiedad. Los seres humanos, por naturaleza y como seres primitivos, estamos muy acostumbrados desde el año en el que peleábamos con Mamut a huir del peligro o a huir de las sensaciones que no se sintieran cómodas o placenteras, ¿no? Por naturaleza somos seres que buscan el placer siempre. Y la comida es una de las fuentes más importantes de placer que tenemos. El problema es que nosotros a veces creemos que el placer va a ser capaz de tapar las emociones incómodas. Y las emociones no se tapan, se tienen que gestionar. Y para gestionarlas se tienen que sentir. Así es que por esto, muchas veces la comida es como un escape para evitar sentir este tipo de emociones. Escuchando a nuestro cuerpo,
Baltasar dice, cuando estás preocupado porque no te han salido bien las cosas. Claro, por supuesto. Sí, Baltasar. La preocupación, la ansiedad, por ejemplo, el cansancio físico, mental, etcétera, hace más probable que se detonen este tipo de conductas que nos llevan a el hambre emocional, a que el hambre emocional se exprese. Por supuesto, qué gran ejemplo. Muchas gracias por compartir. Y ahora, esta guía en estos 3 pasos son los pasos que deberíamos seguir todos para poder aprender a escuchar el hambre emocional y para poder hacer uso del hambre emocional como una aliada, ¿no? No solamente el punto es evitarla o no el punto de esto es no sentirla, no, no, no. El punto de esto es sentirla y aprender a escuchar qué es lo que me está diciendo, qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que me está indicando que me duele, dónde me duele, qué me hace falta, cuál es mi carencia. Y en esta guía de 3 pasos nos va a servir para poder entender cómo hacer esto. El primer paso es practicar la pausa consciente. Es decir, siempre antes de tener un atracón, una ingesta emocional, que chin, ya se me está antojando ir por mis papitas o chin, ya se me está antojando esto, conscientemente preguntarnos, primero detenernos y preguntarnos qué estoy sintiendo, ¿no? Poner atención a qué es lo que estoy sintiendo haciendo esta pausa. Entonces, el primer paso es hacer una pausa consciente. El segundo paso es identificar las sensaciones en nuestro cuerpo. Preguntarnos qué estoy sintiendo en mi cuerpo en este momento. Es gracioso porque el hambre emocional se siente diferente que el hambre física, ¿no? El hambre física normalmente ¿dónde se siente? En el estómago, ¿no? Exacto, en el estómago se puede sentir también, por ejemplo, en la cabeza, el hambre física, en el estómago, en la cabeza, otras veces como en los ojos, ¿no? Ya cuando sentimos que nos estamos cayendo, desmayando de hambre, sí, en el estómago y en la cabeza generalmente. Pero el hambre emocional se puede sentir en muchos lados, ¿no? Si a mí se me está antojando, por ejemplo, unas papitas con mucho chile y limón, mi hambre emocional está aquí en la boca, ¿no? Porque ahorita les dije eso y miren, ya estoy salivando. Otras veces se puede sentir como en las manos, ¿no? De quiero agarrar papita tras papita, etcétera, o incluso se puede sentir en la boca, el hambre emocional. Pero además de identificar en dónde está expresada mi hambre emocional, también hacer el alto para identificar las sensaciones nos puede unir a mi carencia emocional. Por ejemplo, lo que nos contaban del abrazo, ¿no? De estar necesitando el contacto con alguien más, el abrazo. Si yo le pongo atención a mi cuerpo, en ese momento tal vez voy a identificar que me siento triste, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sintiendo algo aquí en el pecho, porque a lo mejor mi postura está un poco como decaída, ¿no? Y eso es muy simbólico de la tristeza, por ejemplo, o si estoy enojada, voy a notar que mi cuerpo se siente tenso, que estoy con los hombros arriba, que estoy a lo mejor apretando las manos o la mandíbula, y esto nos da información sobre qué es lo que estoy sintiendo a nivel emocional. Las sensaciones en mi cuerpo me dan respuestas sobre mis emociones y qué es lo que las está detonando. Y el último paso, chicos, es escribir o reflexionar. Mi sugerencia es que puedan llevar un diario y si no les gusta usar diario, no pasa nada, pueden escribirlo literalmente en una hoja y dejarlo ahí cuando ustedes lo necesiten. Pero en verdad el punto de esto es conectar con nuestras emociones. Si prefieren no escribir y hablarlo con alguien y contárselo a alguien, oye, fíjate que me estoy sintiendo triste. Oye, fíjate que hoy mi jefe me hizo enojar y la verdad es que ando con un coraje, ¿no? Pero este tercer paso es muy importante, que es conectar con nuestras emociones. No conectar con el hambre, si se dan cuenta, sino conectar con la emoción. Yo siempre le digo a mis pacientes en consulta
que lo que más me importa a mí es que puedan hacer el alto antes de comer y que eso es lo que más me importa. Lo que viene después, si deciden darse sus papitas o no, si deciden comerse sus cacahuates o sus galletas o no, eso para mí es secundario porque el primer paso es poder hacer esta pausa consciente, que no sea una respuesta automática, porque inmediatamente cuando nosotros estamos pausando, ya nos estamos atreviendo a ser conscientes de qué estoy haciendo, no solamente a accionar porque esa es mi respuesta automática. Entonces, cuando nosotros podamos ser conscientes de eso, también podremos trabajar en estas carencias emocionales. Y ahora viene un ejercicio que quiero proponerles a los que puedan, si su contexto se los permite, me gustaría que cerráramos los ojos, los que se sientan cómodos haciendo esto, cerrando los ojos. Si no se sienten cómodos, no pasa nada, solamente les pido que fijen la mirada de preferencia en un punto y respiremos profundamente. Inhalemos y exhalemos. No es necesario que lo hagamos a un ritmo determinado, solamente como su cuerpo se lo vaya pidiendo. Y ahora sí, vamos a hacer una inhalación profunda por la nariz y exhalamos. Continuemos un par de ciclos y un par de respiraciones así. Y si viene algún tipo de pensamiento intrusivo a sus mentes, solamente regresemos la atención en nuestra respiración. Nuevamente inhalemos profundo y exhalemos. Ahora quiero pedirles que pongan el foco y la atención en su cuerpo. Tal vez algunos de ustedes ya comieron, otros tal vez no. Y me gustaría que nos enfocáramos en eso, en la sensación y los síntomas de hambre. Pongamos atención si tengo hambre, si me siento satisfecho, satisfecha. Tal vez me duele un poco el estómago, la cabeza. ¿Dónde siento esta sensación en mi cuerpo? ¿Qué sensaciones encuentro en mi cuerpo? Con todo lo que vimos el día de hoy, preguntarnos si es hambre física o es hambre emocional, lo que estoy sintiendo, o si no tengo hambre en este momento, si me siento satisfecho, satisfecha. Y por último, preguntarnos a nivel emocional qué es lo que estoy sintiendo.
Inhalo profundo. Exhalo. Y poco a poco vamos regresando al presente, conectando con mi voz, los sonidos que tienen a su alrededor. Y poco a poco vamos a abrir los ojos, lento, viendo una parte de su cuerpo primero, el suelo, y por último pueden verme a mí, la pantalla. Eso es. Muy bien. Bienvenidos a esta mini meditación. Este fue un ejercicio para poder escanear el hambre en nuestro cuerpo y es una herramienta que también se pueden llevar para poder cuestionar qué es lo que están sintiendo a nivel cuerpo y a nivel emoción también. Muy bien, pasemos ahora a las conclusiones porque ya estamos llegando al final del taller para poder dar paso a sus preguntas. Entendamos que el hambre emocional nos va a ayudar 100% a ser conscientes de nuestras necesidades. Sí o sí, emocionales, físicas, etcétera, a conectar con nosotros mismos. En segundo lugar, reducimos estos atracones o estas ingestas emocionales sobre las cuales difícilmente sentimos que tenemos el control. Es decir, disminuimos estos impulsos y eso ayuda a nuestra autoestima porque entendemos que asumimos el control y podemos hacernos cargo de esta autonomía para decidir si quiero comerlo, si no quiero comerlo, por qué quiero comerlo. La reflexión final que yo les invito que tengamos presente y que nos llevemos es que el hambre emocional no es una enemiga, sino que es una aliada. En realidad es una amiga si es que la aprendemos a escuchar y a entender. Es una señal valiosa de nuestro cuerpo diciéndonos que nos hace falta algo o que nos sobran cosas. Y es necesario aprender a escucharla entonces con amor y atención y a transformar la manera en la que nos relacionamos con esta hambre y de qué manera llenamos estas carencias. Es decir, la conclusión es, hagamos las paces con esta hambre emocional y entendamos que tiene un mensaje para decirnos y que nos está entregando información valiosa para poder mejorar nuestro bienestar y entrar más bien en este estado de autorregulación.